Muy buenos días. Damos un saludo con mucho cariño a todos aquellos que nos siguen a través de este canal de YouTube, a todos los que están suscritos. Saludamos a nuestros hermanos, consiervos de la familia Iré aquí en España y los amigos de esta familia Iré en España y en diferentes partes del mundo. Bienvenidos un día más a este tiempo. Buenos días, Señor. Es un espacio que apartamos cada mañana para estudiar las Escrituras y recibir a través de la palabra de Dios ese alimento espiritual, esa leche espiritual no adulterada que nos ayuda a crecer para salvación. Les damos un fuerte abrazo, un saludo con mucho cariño. Mi nombre es María del Socorro y por delegación de mi esposo voy a compartir con ustedes el estudio del día de hoy. Le invito que si usted ha llegado, ha recibido este video y todavía no se ha suscrito al canal, que por favor lo haga. Bienvenidos los nuevos suscriptores y todo aquel que escuche este contenido, yo le animo a que le dé me gusta, dele un clic ahí en el dedito arriba si su vida es edificada con esta enseñanza y compártalo a través de todas sus redes, compártalo con sus familiares, con sus amigos, en sus estados. Seamos todos ese equipo comprometidos con estudiar las Escrituras, vivir por ellas y compartirlas con los demás. Estamos en este estudio, podríamos llamarlo verso a verso, capítulo a capítulo de la Escritura. Un estudio que comenzamos en octubre del año 2018 y a esta altura pues ya estamos prácticamente a terminar. Hoy vamos a estudiar el libro del profeta Abdías. Es otro de los profetas menores, es el libro más pequeño, solamente tiene un capítulo de 21 versículos y vamos a mirar unas generalidades para que nos ubiquemos sobre este profeta Abdías. Bueno, el nombre original de Abdías, el nombre en hebreo es Obadía, que significa literalmente siervo del nombre divino. O sea que su propio nombre lo identifica como un siervo del Señor. En la tradición judía, lo que hemos podido aprender es que cualquier persona que se convierte al judaísmo le ponen un nombre hebreo. Cuando una persona hace conversión, le cambian su nombre, se le da un nombre hebreo y se le reconoce como hijo de Abraham o hijo de Obadía. ¿Por qué? Porque ambos fueron conversos. Recordemos que Dios llamó a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos y por los libros históricos también hemos aprendido que Obadía o Abdías era un varón que descendía de la casa de Esaú, el hermano de Jacob, y de acuerdo a la tradición entonces Obadía era un converso al judaísmo. Y de él se habla en el libro de Reyes, cuando el profeta Elías estaba siendo perseguido por Acab. Allí se nos habla de Obadía, de Abdías. Fue un hombre que él servía en la casa de ese rey Acab, pero era un temeroso de Dios. Y él escondió a muchos profetas y los alimentó, porque recuerden que en ese tiempo los profetas del Señor fueron perseguidos y estaban siendo asesinados. O sea que podemos entender también el tiempo en el que esta profecía fue entregada y fue en el mismo tiempo del profeta Elías. Abdías o Obadía es contemporáneo del profeta Elías. Esta profecía del libro de Abdías, a diferencia de todos los libros que hemos estudiado de los profetas, no es para el pueblo de Israel. Esta profecía es para el mundo. Esta profecía es para las naciones. La profecía de Abdías nos habla de una guerra que sucederá en los últimos días entre dos grupos de personas. Y esos dos grupos de personas son los hijos de Jacob y los hijos de Esaú, o también conocido
como Edom. Entonces quiero que me acompañe a la lectura. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Abdías y vamos a leer estos 21 versículos. Dice la palabra del Señor, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, y robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las casas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Entonces, como vemos en este libro tan pequeño pero tan profundo, aquí se nos está hablando de una guerra que se suscita entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. Vamos a recordar que Esaú y Jacob eran hermanos, eran mellizos, eran los hijos de Isaac. Y ellos tuvieron discordia entre sí desde que estaban en el vientre. Esta historia la encontramos en el libro del Génesis. Y para nosotros poder comprender la profundidad de esta profecía, debemos tener muy claro quién es Edom, quién es Esaú, y por qué Dios ha tomado la decisión de destruir a toda su descendencia, porque Edom es la descendencia de Esaú. Esa palabra Edom significa rojo y simboliza ese guisado de lentejas por el cual Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Las personas que se oponen a los propósitos de Dios
tienen este espíritu de Edom. Ese era el espíritu de Esaú, una oposición completa a los propósitos de Dios. Es muy fuerte lo que nosotros encontramos alrededor de esta profecía. Aquí tenemos mucho que aprender. Voy a tratar de resumirlo, porque a pesar que el libro es tan corto, la enseñanza es muy, muy amplia. Entonces, esta profecía de Abdías es una advertencia a las naciones, porque en el momento que se suscite esa guerra entre esos dos pueblos, las naciones tendrán que definirse de parte de quién estarán. El conflicto que nosotros estamos viendo en este tiempo, allí en el Medio Oriente, ese conflicto que se desató el 7 de octubre con esa invasión de este grupo de Gaza a la tierra de Israel, y esta masacre y la forma en que asesinaron y abusaron, y hay muchos videos donde usted puede enterarse de las atrocidades que cometieron en esa mañana, que desató esta respuesta tan tremenda de Israel para defenderse. Y aquí hay muchas cosas que la gente dice, que los pueblos dicen, que las naciones, que los gobiernos, ¿cierto? Y estamos notando cómo cada uno va tomando partido, ¿no? La gente de a pie, la gente que nos rodea. Muchos de nosotros aquí en la iglesia, muchos se han acercado a preguntar eso cómo es. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de tener un tiempo en directo con un judío que vive en Miami, y él nos contaba, ¿no? sus cosas, profundidades de todo este conflicto, que cuando uno está fuera del contexto histórico logra entender. Entonces, para nosotros poder comprender un poquito más, yo les invito a que vayamos a entender a través de la Biblia por qué se da esta guerra y este conflicto, que es definitivamente por la tierra. Aquí no hay enfrentamiento por ninguna otra cosa, sino por poseer la tierra de Israel. Aquí tenemos que ver que hace unos años sabemos que, el pueblo de Israel fue disperso por la invasión asiria, y luego los judíos, que era el reino del sur, fueron llevados a Babilonia, y algunos regresaron y volvieron y se establecieron, pero entonces luego vino el tiempo del Imperio Romano, y por allá sobre el año 70 otra vez vino esa fuerza destructora, y la gente de Israel, la gente de Judá, tuvieron que salir huyendo y terminaron dispersos por las naciones, y esa tierra fue invadida por otros pueblos. Vino el Imperio Otomano, y allí estuvo durante siglos el Imperio Otomano. Luego vinieron los ingleses, y cuando en el siglo XX, en el año 48, se da el regreso del pueblo judío a su tierra, después de lo que sucedió en Europa, ¿cierto? De ese holocausto judío. Recordemos, allí estaban los ingleses, allí vivían palestinos, estaban asentados en diferentes lugares de Israel. ¿Qué hicieron los ingleses? Negociaron con cada una de las partes de manera independiente y les prometieron la tierra. Eso es aprendiendo un poquito de historia moderna, ¿no? De la historia contemporánea. Entonces les dijeron, sí, nosotros le vamos a entregar la posesión a ustedes. Y le dijeron a los de Palestina, pero también le dijeron a los judíos, claro, aquí tienen su tierra. Entonces luego los ingleses se levantaron y se fueron y dejaron armado todo este rollo ahí, ¿no? Fue que a mí me lo prometieron, pero fue que a mí también. Y todo esto lo único que ha hecho es venir como a darle forma a todo lo que ya estaba escrito en la palabra. Tienen que suceder cosas así tangibles, palpables, para que la profecía vaya cobrando el sentido y llegue el tiempo de su cumplimiento. Entonces, en Génesis capítulo 28, vamos a mirar en los versículos 3 y 4, cómo Dios le prometió ese territorio
a la descendencia de Abraham, porque la tierra de Israel forma parte del pacto, también forma parte de la promesa. Nosotros no podemos separar al pueblo de su tierra, porque la tierra también es parte del pacto y de la promesa. Y dice Génesis 28:3, y el Dios omnipotente te bendiga. La palabra que usa ahí es El Shaddai. Y esa palabra El Shaddai significa el Dios que es suficiente. Aquí en nuestras Biblias la han traducido como el Dios omnipotente, pero el original hebreo es El Shaddai, y por las raíces que trae esta palabra, su significado es el Dios que es suficiente. El Dios que es suficiente en cada circunstancia, en cada situación. El Dios que es suficiente y puede hacer lo que sea necesario conforme a su voluntad para que se cumpla su propósito. Entonces le dice a Isaac, y El Shaddai, ¿cierto? El Dios que es suficiente, te bendecirá, serás fecundo y te multiplicarás. Aquí en la Reina Valera dice, te haga fructificar y te multiplique. En la Reina Valera esto aparece como un deseo de algo que va a venir, pero en el original hebreo es una orden, es algo que ya está dado, es una... ¿Cómo se dice? Eso es una afirmación, ¿no? El Shaddai te bendecirá, serás fecundo y te multiplicarás y llegarás a ser una congregación de pueblos. ¿Qué es una congregación? Una congregación es un grupo de personas que se reúne para adorar al Dios vivo. Entonces lo que Dios estaba queriendo decir aquí, igual que cuando le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es que Dios siempre ha querido juntar a todas las naciones y hacerlas parte de su pacto. Recordemos que el Mesías murió por toda la humanidad y el plan de redención es para toda la humanidad, pero el centro de todo esto está en la tierra de Israel. El centro de todo esto está en la descendencia de Abraham. Y dice el versículo 4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Te dará la bendición de Abraham y a tu descendencia y poseerás la tierra que Dios le ha dado a Abraham, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. La tierra de Israel, y esto recuérdelo, amado oyente, es parte del pacto de Dios con su pueblo. Y por eso se ha suscitado este conflicto. Y por eso muchos han querido ir a apropiarse de esa tierra. Porque esa tierra forma parte del reino de Dios. Tienen que suceder cosas en esa tierra para que el reino del Señor sea establecido, como dice la Escritura. Cosas que tienen que suceder allá. No en Europa, no en América, no en Rusia, no en el Polo Norte ni en el Polo Sur. Tienen que suceder allá, en la tierra de Israel, no en ningún otro lugar del mundo. Entonces, durante generaciones, durante décadas, a nosotros los cristianos, los creyentes, se nos enseñó que Dios ya no tenía nada que ver con el pueblo judío. Y a lo mejor usted que me escucha fue levantado y fue enseñado en esa predicación. A mí me lo enseñaron, que Dios ya no tenía nada que ver con ese pueblo. Esa gente quedó atrás, esa gente ya no importa. Aquí los únicos que importan es la iglesia, es lo que pase de este lado, lo de allá ya no cuenta. Antiguo Testamento, nosotros vivimos por el Nuevo. Y damos cuenta cada día, mientras más y más estudiamos la Escritura, que eso fue una enseñanza errónea y equivocada. Porque el Señor nos está mostrando que es necesario que estas cosas acontezcan en la tierra de Israel, que forma parte del pacto, para que toda la profecía encaje y se cumpla y podamos ver la segunda venida de nuestro Señor y Redentor. Entonces, para aquellos que todavía se empeñan en decir que esto era el Antiguo Testamento y que esto no tiene nada que ver con nosotros, pues miremos lo que dice el
escritor del libro de Hebreos. Acompáñeme a Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 16. Porque de todas maneras en esta forma de enseñar, a nosotros nos dieron a entender como si Esaú hubiese sido una víctima de Jacob, ¿cierto? Primero nos dijeron que el nombre Jacob significa el engañador, el ventajoso y el que miente, y resulta que estudiar, la Biblia dice que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. El nombre de Jacob significa el que camina en pos de Dios, el que busca a Dios, el que va a Dios, el que se esfuerza por Dios. Eso significa Jacob. Y aquí les voy a dar un dato. Está establecido que el hijo mayor era quien llevaba la primogenitura, por lo tanto era el heredero, pero no tanto, no solo el heredero de las cosas físicas, sino que era el que heredaba el sacerdocio dentro de la familia. Para eso estaba el hijo mayor, y eso Isaac lo tenía muy claro, y su esposa lo tenía muy claro, Rebeca, y es que uno de esos dos hijos tenía que suceder a Isaac el día que Isaac faltara. Aquí el problema era que Esaú, el mayor, el primero que salió del vientre, porque recuerde que eran mellizos, tenía su corazón totalmente alejado de ese llamado a ser el sacerdote, a ser el que lleva la dirección de la familia en la vida espiritual, porque Esaú lo único que le importaba eran las cosas de esta tierra. Por eso, Ribca, la mamá, armó todo este plan para ayudar a Jacob, que si tenía esa inclinación en su corazón por la espiritualidad, para que fuera él el que recibiera la bendición de la primogenitura y pudiera continuar con ese legado. Porque ustedes se imaginan donde hubiese recibido la bendición un hombre con las características que nos da la Biblia, y es lo que les quiero mostrar en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice: no sea que haya algún fornicario. En el griego la palabra que se usa aquí es perverso. No habla de fornicario, sino perverso. Y esa palabra perverso que fue usada en este texto, lo que nos indica es inmoralidad sexual. Y recordemos que la inmoralidad sexual, la perversión sexual, siempre va ligada a la idolatría. Siempre va ligada a la idolatría. Entonces este era Esaú, un pervertido sexual, un idólatra. Tenía un corazón, pero de lo malo. Y sigue diciendo la Biblia, o profano. ¿Qué es un profano? Es una persona que manipula las cosas de Dios por sus propios objetivos, por sus propios deseos egoístas. Es una persona que se apoya en la espiritualidad, en el conocimiento de las escrituras para sacar provechos personales. Y de eso conocemos mucho en este tiempo a nuestro alrededor y en nuestra vida. Miremos las características del corazón de Esaú. ¿Quién era Esaú? Era un profano, era un perverso. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Sabemos que esa comida era un guiso rojo. Esa historia está detallada en Génesis capítulo 25, y ese color rojo representa su carácter y su apariencia. El rojo tiene que ver con la violencia, con la fuerza de la sangre, con el ímpetu, con la rebelión, ¿cierto? Con el ser llevado de su parecer, con un carácter indomable. Y esa primogenitura, como les decía hace un momento, era un llamado a ser usado por Dios. Entonces miremos a Esaú, que lo primero que hizo fue menospreciar en su corazón la primogenitura. A mí eso, ¿para qué me sirve? ¡Ah, qué bobada eso! La primera actitud fue menospreciarlo, y al menospreciar la primogenitura, el llamado al sacerdocio, el llamado a servir a Dios, entonces vino y la vendió.
Y la vendió, ¿por qué? Por un plato de lentejas, por saciar su hambre física, por saciar sus deseos más elementales, que es comer. Ahora tengamos en cuenta una cosa: cuando se vende la primogenitura, también está vendiendo la bendición. Porque aquí dice el versículo 17 de Hebreos: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró? La bendición, mas no lo que implicaba esa bendición: estar al servicio de Dios, rendir su vida al Señor. Entonces vamos entrando en este contexto de la razón por la cual viene la profecía de Abdías contra Edom. Nosotros usamos mucho un término que tiene que ver, que es un atributo de Dios, y es que Dios es soberano. Y a veces en nuestra ignorancia separamos la soberanía de Dios de la fidelidad que tiene Él mismo a su propia palabra. Dios es soberano, sí, pero su soberanía no lo lleva a negarse a sí mismo. Y estas decisiones tan radicales que toma Dios, como en este caso en un juicio contra Edom, al nivel que es este juicio, no es porque Dios se le antojó en su soberanía y ya. Estamos viendo la profundidad de Esaú, la profundidad de Edom. ¿Y por qué esto? O sea, porque vino la destrucción, porque está profetizada su destrucción y será Dios de sobre la tierra. No fue porque a Dios se le antojó. Aquí hay una raíz de fondo. Miremos lo que es el carácter de Esaú, el carácter de Edom. Y en Malaquías, que es el último libro, el último profeta del Antiguo Testamento, una hojita atrás del libro de Mateo, acompáñame al libro de Malaquías en el capítulo 1, en el versículo 2, vemos cómo este profeta Malaquías le está hablando al pueblo de Israel y dice Malaquías 1:2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? O sea, es una conversación que tiene Dios con el pueblo. Yo a ustedes los he amado. Y me preguntan, ¿y en qué los amé? Pues les voy a decir en qué los amé. Habían dos hermanos, Esaú y Jacob, y yo amé a Jacob. Yo amé a su padre, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dios amó a Jacob, pero ya sabemos por qué amó a Jacob. Porque Jacob tenía un corazón inclinado a él, a la espiritualidad. Tenía un corazón inclinado al Dios supremo y todopoderoso. Pero Esaú, ya vimos lo que tenía en su corazón. Por eso Dios lo aborreció. Esaú era ese hombre que estaba continuamente tomando decisiones en contra de lo que Dios había establecido, de los planes de Dios. De hecho, dice ahí en el libro de Génesis que Esaú se fue y se enredó con las mujeres cananeas a propósito para causarle dolor a su padre. O sea, como estaba prohibido que se uniera con las cananeas, pues él apostó y se metió allá y se enredó con esas mujeres. Ya vimos que era un perverso, que era un pervertido sexual, un idólatra. Toda su vida era enfocada en ir en contra de lo que Dios había establecido. Y una cosa que yo le animo a usted y yo misma que estoy hoy dando este tema, es que en este momento nos preguntemos. Nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo en nuestras vidas. Y en este momento es un tiempo de tomar decisiones. Yo a nivel personal estoy pasando un proceso donde estoy siendo llamada a tomar decisiones radicales en mi vida. Y esas decisiones radicales me afectarán a mí, a mi matrimonio, a mi familia y a todo lo que hay en mi entorno. La pregunta es, ¿esas decisiones que usted y yo estamos tomando están de acuerdo a los propósitos y a los planes de Dios? ¿Nuestras decisiones están de acuerdo a esa voluntad perfecta, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Será que en nosotros opera el espíritu de Jacob, que se inclina, que busca,
la espiritualidad, la verdad, la luz en el Señor? ¿O será que opera en nosotros el espíritu de Esaú, que de aposta hacemos las cosas? Que si nos dicen, la Biblia enseña esto, entonces nosotros hacemos lo contrario por llevarle la contraria a mi mamá que me lo dice, por llevarle la contraria a mi papá que siempre me lo recuerda, por ir en contra de lo que me dice mi abuela. Y digo las abuelas porque las abuelas juegan un papel muy importante en la educación de los hijos. Muchas personas que tengo a mi alrededor fueron inducidos a este camino de fe por la abuela, no por la mamá ni el papá, sino por la abuela, como fue en el caso de algunos de mis sobrinos con mi madre. A mí me enseñó mi madre. Pero muchas veces nos encontramos yendo contra la corriente, yendo contra lo que Dios ha establecido, y ese es el espíritu de Esaú. Entonces nos encontramos dando este paseo por la historia antigua, pero también mirando la historia más reciente, que este pueblo de Esaú, este pueblo de Edom, su descendencia, los palestinos que hoy en día conocemos, mire, los palestinos no son árabes. Usted a lo mejor ha escuchado en las noticias que la gente dice, ¿y por qué Egipto no lo recibió? ¿Y por qué de allí no lo recibieron? ¿Y por qué aquellos? Ellos no son árabes, ellos no son hijos de Ismael. Recuerde que Abraham tuvo 2 hijos de renombre, su primer hijo con la esclava, que era Ismael, el padre de los árabes, pero su primogénito con su esposa, Sara, el hijo de la promesa, Isaac, de quien vino toda la descendencia del pueblo de Israel. Esos 2 pueblos son primos, son hermanos, pero los palestinos no. Los palestinos son descendientes de Esaú, y como les decía hace un momento, ellos vivían ahí, ellos estaban ahí en la tierra. En la guerra de los 6 días, que le invito a que mire en la historia lo que pasó el siglo pasado, en la guerra de los 6 días, recién establecido el Estado de Israel, una gente que llegó de todos los países, que venían de un holocausto, un pueblo que venía súper golpeado, después de siglos de estar fuera de su tierra, que venía apenas a establecerse, que no tenía un ejército, que no tenía nada de esas cosas, y se levantó Jordania y atacó a Israel. Y a Jordania se le unió a Egipto y el Líbano. Eso es una cosa muy emocionante, una guerra que duró 6 días. Pero en esos 6 días Dios le dio la victoria a su pueblo. En esos 6 días esas naciones fueron derrotadas y se recuperó mucha parte del territorio. Terminando esa guerra de esos 6 días, los judíos volvieron a tomar posesión del Muro de los Lamentos, de la ciudad santa de Jerusalén. Entonces quedaron Jordania, toda esa gente fue expulsada, fueron sacados, pero algunos de ellos se quedaron como refugiados y han estado ahí durante todo este tiempo. Y lo hemos visto hace mucho tiempo para acá, cuando las noticias se han vuelto más, y a través de estas redes, ataques aquí, cohetes allí. Entonces hemos conocido la cúpula de hierro, que es ese sistema que ha establecido, que se han inventado los israelíes para destruir esos cohetes en el aire. Y entonces vemos cómo en Israel las casas, desde las más sencillas hasta las más elegantes, tienen unos refugios subterráneos. Los búnkers en todas las casas los tienen. Lo vimos ahora con el despliegue, las noticias de lo que pasó el 7 de octubre, cómo bajaba la gente a refugiarse en esos lugares, y allí los asesinaron y allí los torturaron y allí los masacraron. Entonces esto es un conflicto que viene de mucho tiempo. Hace unos 15 años, una vez más, el Estado de Israel le cedió esa franja oriental, que es lo que se conoce como la Franja de Gaza, se la cedió a ese pueblo. Venga, vayan pues, vivan ahí, sabiendo que ese territorio le pertenece a Israel. Hace días lo estudiaba con mi esposo y fue una cosa maravillosa, viendo varios capítulos de la Biblia y donde nos muestra los límites de la tierra, lo que le pertenecía a las tribus. Hicimos un estudio bastante profundo, un Shabbat, y vimos cómo esa tierra de la Franja de Gaza, que está sobre toda la costa del Mediterráneo, le pertenece a la tribu de Judá. Le pertenece a la tribu de Judá, es de ellos.
de acuerdo a la repartición de la tierra que hubo en el libro de Josué. Y bueno, esto ya se los contaré después, que me enrollo aquí con las cosas. Total, que les entregaron ese territorio y la mayoría se fueron a vivir allá. ¿Y qué pasó? Hubo elecciones ahí en Palestina, y la gente, el pueblo, en lugar de elegir a lo que ellos tienen allá como su gobierno, ¿no? Ellos eligieron a este grupo terrorista, al tan nombrado Hamás. Los nombraron en las urnas como sus gobernantes. ¿Por qué hicieron eso? Porque es que recuerden que son descendientes de Esaú. Los mueve el espíritu de Esaú. Los mueve el espíritu de Esaú. Miremos aquí en Malaquías 1, versículo 3. Dice el Señor: a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El Señor promete que va a destruir todo eso. Está escrito. Lo voy a destruir. Todo lo que hay ahí lo voy a destruir. Y dice el versículo 4, cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová a los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dice, cuando ellos dijeren: estamos empobrecidos. La palabra que se usa ahí en hebreo significa disminuido, en bancarrota. Como decimos aquí en España, sin un duro. Cuando Edom diga eso, estamos arruinados, estamos empobrecidos, pero nosotros vamos a volver a edificar. Nosotros vamos a volver a levantar. Eso demuestra un espíritu desafiante. Eso demuestra que ahí no hay un arrepentimiento, sino que están desafiando, porque ¿quién es el que destruye? Dios es el que destruye. Y sin embargo, este espíritu mueve este pueblo, no importa, nos volvemos a levantar, volvemos a edificar. Estas ruinas las vamos a volver a levantar. Pero ¿qué dice el Señor? Por más que ellos se edifiquen, yo los voy a volver a destruir. Yo los voy a volver a destruir. Y como les decía al principio, se van levantando dos bandos. Vemos hoy cuando la mayoría de la gente y han hecho protestas y salen vídeos y consignas y hablan de genocidios, unas cosas tremendas. Y llevaron a Israel ante la Corte Penal Internacional por todas estas cosas que están pasando. O sea, no han visto, no han juzgado las atrocidades que cometieron estos hombres en Israel. No se han detenido a reconocer el abuso a las mujeres. Encontraron una mujer asesinada, tirada en el suelo de espaldas, y cuando la voltean le encuentran su vientre abierto, estaba embarazada. La abrieron el vientre, mataron a su bebé, la mataron a ella. Y usted puede buscar en YouTube, hay muchos vídeos de los testimonios de la gente, de la familia, de las cosas que vivieron. Todavía hay personas secuestradas. Hay aproximadamente 100 personas de las que no se tienen noticias. O sea, unas atrocidades terribles. Pero la mayoría de las naciones eso no lo han visto. Y como es lo que hablan en los medios, entonces es lo que la gente del común comienza a tomar partido. Comienzan a ponerse del lado de aquellos a quienes el Señor ha prometido que va a destruir. Cada día es más difícil para los judíos ser judíos y mucho más lejos de su tierra. Una persecución tremenda. En ese momento que ese pueblo fue organizado en ese territorio, ellos han recibido muchas ayudas. Hemos conocido a través de todo este proceso que de aquí de la Comunidad Europea les mandan mucho dinero y reciben mucho dinero de grandes potencias mundiales. El mismo Israel les permite pasar a trabajar y les pagan muy bien. Y hay ayuda humanitaria para ellos. ¿Y qué han hecho? No han edificado escuelas, no han hecho carreteras, no han invertido en tecnología, en innovación, no. ¿Qué han hecho? Han invertido todo eso en armamento, han cavado unos túneles gigantescos y lo único que han hecho es prepararse para destruir a Israel. Mire, es un pueblo que lo único que tiene en su cabeza es acabar con el Estado de Israel, es acabar con el pueblo judío, exterminarlos totalmente y apoderarse de la tierra.
¿Con qué objetivo? Con estorbar los propósitos de Dios. Ejemplo, sabemos que proféticamente se nos dice en la Biblia que el Mesías vendrá. A ver, el Señor Jesús cuando regrese, su segunda venida, Él va a estar en 3 lugares. El Señor va a ir a 3 sitios. Uno es el monte de Seir, que está en Jordania, que es el monte de Edom, precisamente de esta gente. El Señor va a venir al valle de Josafat, al valle de Armagedón, donde le va a dar la victoria a su pueblo de Israel. Y el tercer lugar es el monte de los olivos, y desde el monte de los olivos entrará a la ciudad santa a través de la puerta dorada. Eso es una profecía que la conoce todo el mundo. Pues ¿sabe qué han hecho estos pueblos que quieren estorbar el propósito de Dios? Ahí en la parte baja de la puerta dorada establecieron un cementerio de ellos. Yo estuve allí, por ahí tengo una foto. ¿Con qué objetivo? Que como Jesús, nuestro amado Mesías, Yeshua, es judío y los judíos no se contaminan por los muertos, pues es como pongamos un cementerio aquí para que ese judío que va a venir no entre por acá. Como si eso fuera suficiente para impedir que el Rey de Reyes y Señor de Señores cumpla sus propósitos. Entonces vamos entendiendo por qué la tierra de Israel es tan importante y por qué hay un enemigo espiritual que siempre se ha querido apoderar de ella y ha querido destruir a este pueblo. Esa tierra forma parte de los propósitos de Dios. Y entonces, si forma parte del propósito de Dios, ¿ustedes creen que el Señor permitirá que el enemigo se salga con la suya, se apodere de esa tierra y destruya a su pueblo? Entonces, aquí vamos entendiendo que Edom será usado por el anticristo para levantar esa guerra contra Israel. Se van a unir muchas naciones. Mire, esta guerra que hemos visto ahora no es la guerra que está pronosticada, profetizada en Abdías, pero sí es el comienzo. Esto apenas está comenzando y las naciones empiezan a tomar partido. Es una cosa muy tremenda. Vámonos ahora al libro de Abdías, porque estas personas van a ser engañadas. El anticristo, a través de estas potencias mundiales, se va a aprovechar de ese odio, de esa rabia, de ese deseo de destrucción que tienen en su corazón, queriendo dañar el propósito de Dios. Ellos van a ser engañados. Entonces va a llegar un momento en que las naciones todas se van a juntar y le van a dar la espalda a Israel, todas contra Israel. ¿Saben quién va a estar a favor de Israel en ese tiempo? Dios. Solo Dios. Los gobiernos se pondrán en contra y se van a levantar contra Israel. Edom va a ser engañado, va a ser llevado a lo máximo. Van a enaltecer a ese pueblo. Lo van a reconocer, eso lo estamos viendo ahora. Y ellos se van a creer que están en su apogeo, que están en el punto más alto, que allá nadie va, mejor dicho, eso va a ser lo máximo. ¿Y qué va a pasar? Mire en Abdías, en el versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. De allá los voy a sacar. De allá los voy a derribar. Entonces, a partir de esta profecía va a ocasionar algo así como una transición. Es como salir de un lugar a otro. Va a haber un cambio tremendo. Va a haber un cambio muy fuerte que comience a preparar todo para los últimos días, para los últimos tiempos. Y dice en el versículo 21 de Abdías, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. El reino será del Señor, y tendrá que suceder algo tremendamente grande, un cambio muy radical en este mundo caído, perverso, en tinieblas, para que este mundo en esa situación se convierta en el reino de Dios. Y esta profecía es clave para entenderlo. Dios mismo traerá juicio sobre Edom y sobre el pueblo palestino. Y esto no es un invento. Está escrito. Lo dice la Biblia. ¿Qué dice este mensajero de Abdías en el versículo 1?
Hemos oído el pregón de Jehová y un mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Y qué mandó a decir? Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Esta es palabra de Dios. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Te herí. Te puse pequeño entre las naciones y serás menospreciado en exceso. Y el versículo 3 nos habla de la soberbia. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La palabra en hebreo que se usa ahí en lugar de soberbia es sadón. Sadón. Y nos está hablando del pecado que se comete con maldad, con malicia, con alevosía, como hablábamos ahora de Esaú, de Edom, el que hace las cosas con intención. Hay una palabra para hablar de pecado, así como en hebreo, que es bezgagá. Y ese bezgagá significa hacer algo malo, pero sin la intención de hacerlo. Cuando dice, uy, me equivoqué, o sea, yo no debía haber hecho esto. Y hice algo malo y no sabía, no era mi intención. Y eso le traerá consecuencias. Pero como hay una intención, o sea, no había una intención mala en el corazón, pues entonces es más fácil volverse atrás y corregir las cosas. Pero aquí nos está hablando del pecado que se comete con maldad, con malicia, con la intención de hacerlo. Eso es lo que hay en el corazón de Edom, es lo que hay en el corazón de Esaú, es lo que hay en sus descendientes. ¿Y qué dice el Señor? Yo voy a acabar con eso. Eso yo lo voy a destruir y no importa quién le apoye y no importa cuántas naciones estén a su favor, yo lo voy a destruir. Soy yo el que lo va a hacer. Y miremos lo que dice el versículo 17 de Abdías. El versículo 10. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. En nuestras Biblias dice injuria, pero lo que dice ahí en hebreo es mehamás akeka. Mehamás akeka. ¿Y qué significa jamás? Jamás significa violencia solo por el gusto de hacer violencia. Placer por hacer sufrir a otros. O sea, la expresión en hebreo en este versículo no es por la injuria a tu hermano, sino mehamás akeka. Por la violencia que has cometido solo por querer hacer daño a tu hermano Jacob. Serás cortado para siempre, te va a cubrir la vergüenza. Y aquí nos explica, cuando fueron llevados cautivos, Edom, su hermano, en lugar de ayudar, en lugar de auxiliar, en lugar de estar con ellos, se jactó, se burló, se alegró de que les estaba yendo mal. Se unió con sus enemigos para hacerles daño. Dice que se paraba en las encrucijadas para matar a los judíos que escaparan. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. O sea, llegó una disciplina de Dios contra el pueblo judío, que esto está hablando del exilio a Babilonia, y Edom aprovechó eso para hacerles más daño todavía. A veces nosotros nos comportamos de esa manera y nos alegramos cuando a una persona le va mal. Si ve, muy bueno lo que le pasó, ahí lo tiene, yo sabía, se le dijo. Cuidado con esa actitud, porque lo único que está revelando es la acción del espíritu de Esaú en nuestro corazón. No tenemos por qué alegrarnos del mal que le viene a nadie. Y dice el versículo 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí en el hebreo no dice que recuperará sus posesiones, sino que recuperará lo que le pertenece. Y esto es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Después de que venga todo este juicio, después de que se desate la ira de Dios contra este pueblo, y ya sabemos contra las naciones que lo van a acompañar, contra las naciones que se van a levantar para destruir a Israel,
vendrá la recompensa, vendrá la victoria sobre Israel, recuperará su herencia, recuperará lo que le pertenece. Y dice el versículo 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Recuerde que la casa de José nos habla de las 10 tribus de Israel y la casa de Esaú, estopa. ¿Qué es la estopa? Es como la hierba. Préndale usted, ¿por qué se dan esos incendios tan horribles en el verano? Aquí en España lo vemos mucho, porque la hierba se seca. Y la hierba seca se enciende con nada. Le cae un vidrio ahí de alguna cosa y por la fuerza del sol se enciende una llama y se la consume en un momento. Y aquí dice el Señor que su pueblo será fuego, que su pueblo será llama, pero Edom, Esaú, los palestinos serán estopa. Serán quemados y consumidos y no quedará ni un resto de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Porque lo dijo el primer ministro, porque lo dijeron los políticos, porque lo dijeron los rabinos, porque lo dijo un pastor. No, porque lo dijo el Señor. Mire la profundidad y la importancia de saber esto en medio del conflicto que se está viviendo allí, que usted y yo lo vemos todos los días y escuchamos noticias al respecto. Ahora lo que usted y yo nos tenemos que preguntar es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado vas a estar tú? Lo que el mundo va a proclamar es el establecimiento de un pacto entre Palestina e Israel. Esa es la propuesta. Que haya un pacto entre ellos dos y que se compartan la tierra y que vivan ahí juntos, y de eso es lo que siempre se habla, ¿no? Y Israel, a pesar de saber todo eso, han dicho, bueno, listo, que vivan ahí en un ladito, que se queden ahí, pues está bien. Los otros no quieren eso. Los otros no quieren, el pueblo palestino no quieren convivir los dos. Ellos quieren arrasar con los judíos y ellos tomar posesión de la tierra y que eso se llame Palestina. Que de hecho esa palabra Palestina, nunca la tierra Dios la llamó así. Ese nombre se le dio después bajo estos imperios que vinieron después del imperio romano. Eso es lo que se propone. Pero ¿qué es lo que Dios ha establecido? Que la tierra de Israel le pertenece a su pueblo. ¿Por qué? Porque es necesario que acontezcan muchas cosas en ese lugar para que vuelva el Mesías, para que el Señor venga por segunda vez. No es el plan de Dios. El Estado palestino no es el plan de Dios. Que vivan los dos ahí, no es. No es el plan de Dios que nosotros, como sus hijos, vivamos con el enemigo al lado. Y vamos a traer esto al plano espiritual para que terminemos este tiempo. Ya vemos el cumplimiento profético. Vendrá una guerra. Vendrá una guerra. Esto es el inicio. Esto es el abrebocas. Esto apenas comienza, mis amados. Físicamente en la tierra, esto va a pasar. Y usted y yo tendremos que tomar una decisión a favor de quién vamos a estar. Y conociendo esto, ya cada uno tiene más herramientas para decir, yo en mi corazón estoy con el Estado de Israel porque entiendo lo que la Biblia dice. O vas a tomar la decisión con un espíritu inclemente como el de Esaú, que a pesar de conocer esto sigas apoyando a quien no debes. Pero ahora vamos a pensar esto en nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor ha querido sacarnos a nosotros de nuestra vieja manera de vivir y nosotros nos empeñamos en caminar con Dios, pero teniendo cosas de nuestra vida de pecado a nuestro alrededor? Es imposible, no pueden convivir. Una persona que ha tenido debilidad con sustancias ilícitas que le han llevado a hacer cosas que no están bien, destruyendo su propia vida, destruyendo su familia, con todas las consecuencias que sabemos que esto trae, no puede pretender caminar en la luz teniendo de esas cosas en su casa. No puede pretender caminar en la luz si los círculos, la gente que se rodea, son los que practican las mismas cosas. No puede ser que una persona
que practicó cosas sexuales, perversas, ilícitas, pecaminosas, pretenda caminar con Dios, pero teniendo contacto con ese mundo. Tienes que dejarlo. Tienes que salir de ahí. Ese enemigo lo tienes que matar en tu vida. La fornicación, la idolatría, las malas palabras, la mala inclinación, los malos negocios, el robo, la estafa, el ser ventajoso. No podemos pretender agradar al Señor y que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas si nosotros seguimos teniendo aquí pegadito al enemigo, al perverso, al malvado. Tenemos que tomar decisiones radicales en nuestra vida y que el Señor nos abra los ojos y nos permita entender qué tenemos que cortar hoy y ya. ¿Por qué sucede esta guerra y estas cosas? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y los llevó a la tierra prometida, que les dijo: acaben con todo, saquen a los cananeos de allá, no permitan que sus hijos se casen con sus mujeres, no hagan las cosas que ellos hacen, sáquenlos, no hagan alianzas. ¿Y qué hicieron? Vinieron, hicieron pactos, hicieron alianzas y los dejaron viviendo ahí. Y esa fue la caída del pueblo. De ellos aprendieron el pecado, la inmundicia y una cantidad de cosas. Y se pervirtieron y miren lo que terminaron. Así que, mis amados, demos gracias al Señor que nos permite conocer la verdad de su palabra, que nos permite comprender lo que está sucediendo en este tiempo y darnos una visión mucho más amplia de esta parte profética de lo que está por cumplirse. Y traigamos esta enseñanza a nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos libere del espíritu de Saúl, del espíritu de Edom, cuando hemos actuado siendo llevados de nuestro parecer, conociendo la verdad, conociendo la palabra, conociendo los mandamientos. De una manera rebelde nos hemos mantenido en el pecado solo por llevar la contraria, solo por actuar así, solo por querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Pidámosle perdón al Señor en esta mañana, en este tiempo, por las decisiones que hemos tomado lejos de su voluntad. Cuando nosotros fuimos redimidos, esa redención nos hizo siervos del Dios Altísimo. Y la redención nos lleva a nosotros a formar parte de ese pueblo, de ese ejército, de esos hijos, a través de los cuales los propósitos de Dios se van a cumplir en esta tierra. Pidámosle perdón al Señor por pretender vivir nuestra vida espiritual supuestamente con Él, pero lejos de su verdad, contaminándonos con cosas que todavía guardamos de nuestra vida pasada. Pidámosle perdón al Señor Dios Todopoderoso por esa necedad, por ese pecado en nuestro corazón que impide que sus propósitos se cumplan. Señor, nosotros no queremos encontrarnos en la misma situación de este pueblo que a través de las generaciones ha manifestado el espíritu de su Padre, la rebeldía, el hacer las cosas solamente por ir en contra de lo que tú has establecido, Señor, estorbando tu propósito en nuestras vidas, en la vida de otros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, lávanos este corazón. Nosotros nos postramos delante de ti, Señor, porque hemos sido alcanzados por tu gracia, por la promesa que le diste a Abraham, que le diste a su hijo Isaac y que fue cumplida a través de nuestro amado Mesías. Somos hijos de Jacob, no hijos de Saúl, Señor. Somos hijos de la promesa, no somos hijos de aquel que menospreció el hermoso legado de ser tu siervo y menospreció la primogenitura, la vendió con la ignorancia de que también estaba entregando la bendición. Señor, ayúdanos a recordar siempre que la bendición en nuestras vidas está ligada a nuestra vida postrada delante de tus pies y a nuestra vida en obediencia a tus propósitos. Gracias por este conocimiento que nos das. Gracias por guardar a tu pueblo en Israel.
Señor, ahora con conocimiento de tu palabra, podemos orar por la restauración y el establecimiento de tu reino allí, Señor, en esa nación. Ahora entendemos por qué es tan importante esa tierra, Señor, porque es necesario que allí se cumplan muchas cosas para que tú regreses, Señor Jesús, y vengas a establecer tu reino como está escrito en las profecías. Es necesario que allí acontezca. Y nosotros te pedimos en este día, Señor, que nos ayudes a estar siempre del lado tuyo, de lo que tú harás, de tus planes, Señor, porque tus planes son perfectos. Y a entender, Señor, las cosas que están pasando. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos. Yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos, que nos saques de la oscuridad, de las tinieblas, Señor, que nos saques a la luz y nos des un espíritu entendido, un corazón enseñable, para que nosotros podamos conocer la profundidad profética que tú nos has entregado y cada uno de nosotros podamos hacer lo que nos corresponde en este tiempo, Señor. Gracias te doy por lo que estás haciendo, por lo que harás, por cada persona que ha recibido este mensaje, que ha recibido esta palabra, Señor, por cada corazón que se vuelve a ti, por cada corazón que entiende la profundidad de esta profecía. Y hoy podemos decir, ven pronto, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Nosotros, Señor, te decimos, ven pronto. Y que se cumpla lo que tú has establecido en tu bendita palabra. Oramos en tu nombre, poderoso Yeshua, delante de nuestro Padre eterno. Amén y amén.